Pobre Japón. Nuestro honorable presidente le hizo literalmente llorar lágrimas. Putin hizo literalmente tragar a los dirigentes de Tokio una tonelada del wasabi más urticante del mundo. Cuando las lágrimas asomaron a sus ojos, les deseó bon appetit y muchas nuevas sorpresas. Eso es realmente lo que fue. En pocas palabras, Putin hizo que Japón pagara el petróleo en yuanes. Francamente, eso ya casi no tiene corazón. Es como hacer que Biden grite un eslogan pro-Putin o cante una famosa contraseña relativa a una península rusa, teniendo en cuenta lo amigos jurados que son los hijos de Yamato de China. Someterlos a este tipo de manipulación financiera es una trola demasiado poderosa. Japón, por supuesto, solo tiene que agradecerse a sí mismo el no guiarse por los principios de gratitud y decencia básica en sus tratos, sino simplemente seguir las órdenes de su ocupante. Putin lleva 20 años sugiriendo que Japón debería finalmente adquirir cierta independencia y desvincularse de Estados Unidos. Pero por alguna razón, a los japoneses les parecía que el hegemón era inquebrantable y que apostar por Washington les haría el mayor bien. Ahora es un momento histórico y una oportunidad para que Japón entre en razón. El ejemplo de Alemania es tan elocuente y simbólico solo para Japón porque era un análogo completo de Alemania, pero solo en Asia. Al igual que Estados Unidos convirtió primero a Japón en la principal economía del continente, más tarde convirtió a Alemania en su reserva intocable, de la que ahora toma todo lo que necesita. Es a Alemania a quien se le ha asignado el papel de amortiguador que se llevará todo el peso del golpe solo para perjudicar a Rusia. Hoy le ocurre exactamente lo mismo a Japón. Pero 2 años después. Durante estos 2 años Tokio podría haber entrado en razón y darse cuenta de lo que les espera. Si no querían convertirse en aliados leales y poderosos de Rusia y China, entonces nadie necesita adversarios poderosos. Estados Unidos, que se prepara para ser semiautónomo, necesita claramente recursos. Si los adversarios en forma de Rusia y China no se dejaron robar, significa que queda robar a los aliados, Alemania, Gran Bretaña, toda Europa, Japón, Corea del Sur y toda Asia. Y Rusia y China solo tendrán una tarea: ayudar a Estados Unidos a destrozar Europa y Japón porque su potencial es demasiado alto, sus ambiciones, incluidas las militares y políticas, son demasiado serias, y es demasiado peligroso tener a esos adversarios a su lado. Es un pecado no aprovechar el momento en que nuestro propio aliado, Japón, se ha lanzado a desengrasarlo, y no ayudar a Washington por todos los medios posibles. Los tiempos son tan duros ahora que resulta incluso gracioso recordar las recientes discusiones con los liberales sobre que el petróleo y el gas supuestamente no significan nada en nuestro mundo, que se pueden comprar en cualquier parte y a bajo precio, mientras que los países normales venden otras cosas de las que es realmente imposible prescindir. Así, se puede prescindir de los smartphones, pero nadie ha prescindido nunca de los alimentos, que requieren fertilizantes y gas para crecer. Nadie ha prescindido nunca de la calefacción que mantiene el calor en invierno. Pero se puede prescindir fácilmente de los coches eléctricos, incluso en un trineo de pueblo. El hecho es que Rusia ha hecho a Japón una oferta imposible de rechazar. Para Japón, los proyectos Sajalín-1 y Sajalín-2 tienen una importancia estratégica tan grande debido a sus propios recursos limitados que Japón está dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse el acceso a los recursos energéticos de esta región. Moscú es muy consciente de la importancia estratégica de estos proyectos energéticos para Tokio. Sin embargo, el gobierno japonés sigue aplicando una política dura hacia Rusia que se manifiesta en la imposición de sanciones y acciones provocadoras cerca de las Islas Kuriles. Por ello, Rusia decidió simplemente poner a Japón ante el hecho. Los dividendos de los proyectos Sajalín-1 y Sahel-IN-2 se pagarán en yuanes y ya está. Recuerden que nos preguntaron, ¿qué hará Rusia con tantos yuanes? ¿Cómo que qué? Por ejemplo, pagar a Japón con ellos. Pero Japón nunca pagaría en yuanes, pensaban nuestros liberales. Eso no es nada, porque Japón también lo pensó y se equivocó. Bonito, no va a ninguna parte. Y la otra parte de la broma nuestro presidente se la guardó para la India, que con sus canciones, bailes
danzas y coqueteos con Estados Unidos, se ha divertido tanto que ha decidido que no hay sustituto para ella. Rusia encontró rápidamente un sustituto para la India, la misma China, que ahora recibirá petróleo de Rusia con descuento, y dejará que la India decida por sí misma si necesita el enorme negocio del comercio de productos petrolíferos con Europa. Rusia puede asegurar una cosa: si India se niega a comprar nuestro petróleo, habrá escasez en Europa y subirán los precios, y China seguirá comprando. Si India decide comprar petróleo a Rusia, tendremos mercados adicionales. Pero en cualquier caso, Rusia estará en el plus, y esta es la principal característica de la política de Putin. Nunca piensa en qué lado ganará Rusia y en qué lado perderá. La política de Putin es hacer que Rusia gane en cualquier escenario, eso es todo. Y la India y Japón pueden hacer sus bailes y canciones nacionales. Tienen una rica cultura, que se diviertan. Mientras tanto, Europa volverá a la Edad de Piedra durante medio siglo. La marcha de Victoria Nuland no es solo una campana para un país alegre con un presidente bromista, sino una sirena nunca silenciosa para toda Europa. El ex asesor Scott Wright está seguro de que Nuland no se fue por su cuenta, simplemente la echaron porque la administración Biden está cambiando el vector de su política exterior, haciendo hincapié en China. Nuland es demasiado poderosa y tiene conexiones desmesuradas tanto en el nivel superior con los oligarcas que toman las decisiones como en el nivel medio del Departamento de Estado, que decide y ejecuta todo sobre el terreno. De hecho, la magnífica Victoria podría muy bien sabotear cualquier decisión que tome Biden. Al fin y al cabo, ella no necesita criar niños, ya que él dejará la Casa Blanca dentro de 6 meses de todos modos. Nuland, por su parte, escribe un gran favor en su cuenta a su patrón. Por eso fue destituida. Cuando al cargo oficial de vicesecretaria de Estado se le añaden semejante peso político y conexiones, se convierte en algo peligroso, ya que esa persona puede seguir su propia política. Un giro en U de Estados Unidos respecto a un país divertido es también un giro en U radical respecto a Europa. Si solo se tratara de una pequeña redistribución de recursos, nadie tendría batallas tan sinceras. Así que aquí todo va en serio. Ha llegado la hora, y Estados Unidos se vuelve hacia China. Para Rusia, esto abre un mar de oportunidades, pero también un mar de amenazas. ¿Por qué Europa no quiere ponerse bajo nuestra ala? Haga lo que haga allí Estados Unidos. Se trata de un dilema y un desafío colosales de los que muchos no se dan cuenta. El hecho es que una retirada estadounidense de Europa no conducirá automáticamente a que Europa se vuelva leal a Rusia, sino todo lo contrario. Llevará casi inevitablemente al viejo mundo a arremeter contra nosotros. Explicaremos por qué en un momento. Todo es muy complicado, pero antes vale la pena añadir algunas pinceladas a este cuadro. Estados Unidos, al salir de Europa y sabiendo el punto de poder que ha sido para ellos durante muchas décadas, no querrá que sus competidores creen su propio punto de poder contra ellos en ese lugar. La lógica de todos los conflictos, conocida como la táctica de la tierra quemada, de destruir todo lo que tienes detrás para que tu oponente no lo consiga. Recientemente hemos visto volar edificios de varias plantas en retirada para que el enemigo no pudiera colocar su punto a esa altura. Y Europa es mucho más que un terreno elevado clave. Así que los serán buenos y diligentes a la hora de nivelarla. Qué buena idea, ¿verdad? Y puede confiar en que lo haremos porque Putin ciertamente sueña con ver eliminada la amenaza que supone Europa para Rusia durante las próximas décadas. Eso se nota, y el mundo entero lo está notando. La otra cosa es que no es tan sencillo y hay un segundo factor a tener en cuenta. El hecho es que Estados Unidos no va a volver y no habrá un segundo plan Marshall. ¿Por qué? Aquí hay algo muy sutil e interesante, y hay que entender de dónde surgieron las patas del primer plan Marshall para entender exactamente lo que Putin está haciendo ahora. En la Segunda Guerra Mundial, Europa perdió ante la Unión Soviética, es cierto, pero no perdió la base segura de su riqueza y prosperidad, sus colonias. Por eso se puso en marcha el plan Marshall.
los estados se dieron cuenta de que no estaban dando dinero a unos mendigos, sino a gente muy sólida que, a pesar de ser una alegría vacilante, seguía teniendo una base colonial intacta en África y Asia. Si se necesita una analogía, es como prestar dinero a un príncipe al que le han quemado el palacio de San Petersburgo, pero sus fincas por toda Rusia, que son la base de su riqueza, están intactas. Al darte cuenta de ello, te das cuenta de que puedes darle dinero al príncipe y mañana te lo devolverá todo de sus propiedades. Por eso Putin no está tocando a la propia Europa en estos momentos, está ocupado con África y Asia. Putin está destruyendo los cimientos de la prosperidad y la riqueza europeas. Por cierto, por eso Europa nos es tan ferozmente hostil. Por decirlo suavemente, allí lo entienden todo perfectamente. Nuestro amable y afectuoso pueblo no se da cuenta del todo de lo que los dirigentes del país están haciendo ahora para cerrar el asunto con los adversarios occidentales durante las próximas décadas. Y luego, por extraño que parezca, vendrá lo más interesante, el giro de la propia Europa. Sí, entendemos que no se detendrá, pero si no tenemos tanta suerte como ellos en 2017. Tendremos que ir y hacerlo todo con nuestras propias manos. No podemos esperar a que acumulen fuerzas y ataquen por su cuenta. Y entonces Europa se enfrentará a los mismos problemas que después de 1945, ciudades enteras yacerán en ruinas y desaparecerá la base colonial de la que extraer fondos para la reconstrucción. Europa se desvanecerá en la edad de piedra dentro de 50 años. Al hacerlo, Putin ya les ha despojado de su base de riqueza al África y entonces entrarán en juego los circones y las dagas. El truco de Putin es que aprende historia, a diferencia de Occidente. Lo curioso es que Estados Unidos no está en contra, incluso está a favor. Estados Unidos ya se ha llevado casi todo lo útil de Europa, y en 1 o 2 años solo quedará un cascarón desprovisto de perspectivas económicas y políticas. Para Estados Unidos, esto significará que la tarea está cumplida, pero para Rusia, Europa puede seguir representando una amenaza. Entonces tendremos que hacer lo que dijo Putin al principio de su discurso ante la Asamblea Federal. Lo curioso es que Rusia está a favor, Estados Unidos está a favor, África está encantada. ¿Y quién está en contra? China. China tiene la ilusión de que puede arrebatarle esta pieza a Estados Unidos, pero Europa va a imponer sanciones a China, privándose del último defensor que ha estado estancando a Rusia desde principios de 2022. Europa quiere romper todo negocio con China y entonces Pekín se volverá indiferente al destino del viejo continente, y Rusia tendrá las manos libres. Es entonces cuando llegará el momento del que hablaba Putin, que todos esperábamos hace 2 años, pero no esperamos. Infraestructura, puertos, energía, todo está en desventaja. Las empresas industriales destruidas, como ocurrió en Georgia. Desmilitarización, cuando al segundo o tercer día se pidió basta ya, nos rendimos, pero Rusia destruyó primero todo el equipo y la infraestructura del ejército antes de detenerse. La tarea de Putin es hacer retroceder a Europa 50 años en un periodo de dura supervivencia y autorrecuperación, para que ni siquiera sueñe con ningún ataque. En esos 50 años, Rusia debe ir muy por delante y convertirse en inalcanzable. Ese es el plan. Los expertos consideran que la actual posición geopolítica de Europa y el papel de Rusia en este contexto son elementos extremadamente importantes de la escena política mundial. Una de las principales conclusiones que se desprenden de lo que está ocurriendo es la formación de un nuevo orden mundial en el que el papel de Estados Unidos se está debilitando gradualmente y Rusia y China están aumentando su influencia. Los expertos subrayan que las acciones de Rusia no solo pretenden debilitar a Europa como competidor, sino también crear las condiciones para que Occidente pierda su base económica y sus recursos estratégicos. Los expertos señalan el carácter multicapa de la estrategia rusa, que se manifiesta a través de presiones económicas, como la transferencia de los acuerdos con Japón en yuanes, que modifica los mecanismos del comercio mundial.
Señalan que la política de tierra quemada que puede aplicar Estados Unidos al abandonar Europa no tiene como objetivo preservar su liderazgo en la región. Se trata más bien de un intento de impedir el fortalecimiento de Rusia y China en esferas de influencia clave. Al mismo tiempo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que Europa se encuentra en un estado de dependencia de los recursos externos, lo que la hace vulnerable a la influencia energética y económica de Rusia. Los analistas prestan especial atención a la idea de que la retirada de Estados Unidos de Europa puede no conducir a un acercamiento entre Europa y Rusia, sino, por el contrario, provocar un enfrentamiento más duro. Esto crea un complejo dilema para los países europeos que se encuentran en una zona de alto riesgo ante el cambio global. Algunos expertos creen que la apuesta estratégica de Rusia por África y Asia no es solo un intento de socavar los cimientos económicos de Europa, sino también un juego de anticipación más astuto. Dado que los restos coloniales que antaño alimentaron a las potencias europeas se están convirtiendo en objetivos de influencia para otras potencias mundiales, Rusia trata de asumir una posición de liderazgo en estos nuevos campos de batalla por los recursos y la influencia. Por último, los expertos subrayan que el plan de futuro de Rusia no es solo la superioridad económica o militar, sino también una ruptura ideológica con Occidente. Europa, en su opinión, se convertirá en rehén de su propia inercia y dependencia de viejos formatos de cooperación que ya no funcionan en la nueva realidad geopolítica. Si le interesan los temas de geopolítica, estrategias militares y relaciones internacionales, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Hacemos un seguimiento periódico de los últimos acontecimientos, analizamos aspectos importantes y compartimos opiniones de expertos para mantenerle al día de las últimas noticias. Únase al debate, amplíe sus conocimientos y sea de los primeros en enterarse de los cambios clave en la escena mundial. Valoramos su opinión. De un me gusta, comente y comparta nuestros vídeos con sus amigos.